vemos que en el siglo XVIII en Europa unos pensadores y filósofos comenzaron a proponer nuevas ideas que cambiaron drásticamente la forma en que las personas tenían su nivel o su forma de vida en general, en referencia a la política, en referencia a la economía, en referencia a la religión, al arte y otros aspectos de la cultura occidental. En la política tuvo una influencia muy importante porque difundía la razón, la igualdad y la libertad. Y estos ideales influyeron en la forma en que se concebía el gobierno y la autoridad política. También estas ideas ayudaron a establecer la ciencia como fuente de conocimiento y a defender los derechos humanos contra la tiranía. Además, hubo un aspecto muy importante que fue la de promover la separación de poderes, los derechos individuales, la soberanía popular y la democracia, lo que inclusive ayudó cuando España estaba en decadencia por los muchos factores que la afectaban en esos momentos, como por ejemplo la disminución de la producción agrícola, la guerra, las epidemias. Vemos que a pesar de todas estas contrariedades que conducían a un estancamiento, a, o sea, nos damos cuenta cómo estos ideales de la ilustración aportaron nuevos conceptos y esa forma de pensar permitieron restablecer la sociedad, lo que a su vez con el impacto que tuvo la economía, ya que gracias al desarrollo de la imprenta, porque por medio de ella estos conceptos o estas ideas que estaban plasmadas en revistas o en libros se difundieron con gran rapidez. Gracias a estas ideas a lo largo del siglo XVIII se desarrolló un importante movimiento intelectual que se llamó la Ilustración. También se le llamaba la época de la luz porque iluminaba el conocimiento que podía terminar con la ignorancia. Los filósofos de la Ilustración fueron inspirados por las ideas que surgieron en el siglo XVII, llamado también, lo que también se llamó libre pensadores, los cuales hicieron aportes muy importantes, como por ejemplo la ley de Isaac Newton y el pensamiento liberal del filósofo inglés John Locke. La mayoría de los pensadores ilustrados pertenecían a la aristocracia y a la clase media. Por eso estas ideas de la ilustración tomaron muy poca influencia sobre los campesinos y los trabajadores. En cambio, estas ideas se expandieron entre las clases más poderosas, sobre todo sobre los grupos de intelectuales y políticos del mundo occidental. De hecho, la ilustración influenció en gran número a los líderes de las revoluciones en Europa entre los siglos XVIII y XIX. Por otro lado, vemos de que estaba también caracterizado por el pensamiento racional, que era la forma de obtener un conocimiento auténtico. Otra de las ideas que caracterizó a la Ilustración es que afirmaban que todas las personas nacían iguales y debían tener los mismos derechos naturales. Además, los pensadores ilustrados rechazaban la monarquía absoluta y cuestionaban la idea de que el poder del rey provenía de Dios. Otra característica de la Ilustración fue la idea de que el conocimiento conducía al desarrollo de las ciencias y por ende al desarrollo de la civilización humana. Uno de los destacados representantes de la Ilustración fue Voltaire, quien nació en Francia pero vivió en Inglaterra varios años, donde pudo observar la organización y las libertades políticas y la tolerancia religiosa que existía en Inglaterra en el siglo XVIII. Luego, al volver a Francia y como él vivió gran parte en Inglaterra, se convirtió en un defensor del libre pensamiento y de la tolerancia religiosa. A través de sus obras criticó el absolutismo, al fanatismo religioso y a la superstición, porque él decía que esta era toda la causa de los males que ocurrían en Francia. Otro destacado representante fue el barón de Montesquieu, quien formaba parte de la nobleza francesa y estudió leyes, criticaba las instituciones de Francia, especialmente la monarquía absoluta y a la Iglesia Católica. Una de sus obras más importantes fue El espíritu de las leyes, donde él hacía referencia o distinguía tres formas de gobierno. Entre sus aportes muy importantes decía de que el gobierno, las formas de gobierno deberían ser divididas en tres factores primordiales e importantes. ¿Por qué? Porque de esta manera ellos se podían controlar entre sí. Entonces él decía que el tipo de gobierno
tenía que tener un poder judicial, tenía que tener un poder legislativo y un poder ejecutivo. Porque para Montesquieu la mejor forma de gobierno era una monarquía equilibrada por medio de esta separación de poderes que les acabo de decir en estos momentos. Por otra parte, existía también Denis Diderot, que fue otro destacado de la Ilustración. Escribió muchos temas, publicando una serie de compendios, lo que denominó, lo que llamó la enciclopedia. Y gracias a este compendio que ya fue difundido, llegando a muchos ilustres de la época como abogados, militares, profesores, etc. Bueno, hasta aquí termina mi sustentación acerca de la parte 3. Muchas gracias.